estático demostró la fragilidad de la relación entre los dos países más poderosos del mundo y que están compitiendo por la hegemonía mundial, China y Estados Unidos. Una competencia que dicen no quiere llegar a una confrontación, pero eso quedó nuevamente en duda en los últimos días tras este último impasse que incluso generó que se aplazara la visita del secretario de Estado estadounidense a China luego de una cumbre muy importante que se desarrolló el año pasado entre los líderes de ambos países. ¿En qué pie quedan las relaciones entre ambas potencias? ¿Es este el episodio de mayor tensión entre ambos países en las últimas décadas y puede o no gatillar un nuevo conflicto en medio de un mundo que ya está viviendo uno en Ucrania, por ejemplo, con una guerra que está pronto a cumplir un año? Bueno, es eso lo que vamos a revisar en los próximos minutos en este programa. Soy Jacinta Molina y aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, y lo mencionábamos al comienzo, queremos enfocarnos sobre todo en las relaciones luego de este impasse, como se le ha llamado al episodio del supuesto globo espía. ¿Cómo están las relaciones entre China y Estados Unidos? ¿Cómo han sido en los últimos años? Y sobre todo también qué se ha generado en las últimas jornadas tras esta situación. Lo vamos a revisar todo en el siguiente informe que preparó Laura Soto. Estos días una imagen como esta adquiere más simbolismo que nunca en Estados Unidos y en especial para el gobierno de Joe Biden. A quien vemos en pantalla es Marjorie Taylor Greene, congresista republicana que este martes se paseó por los pasillos del Capitolio con un globo de helio blanco, haciendo alusión al dispositivo de origen chino que fue descubierto la semana pasada sobrevolando territorio estadounidense, el cual el Pentágono afirma que es utilizado por el régimen comunista con fines de espionaje. El gesto de la parlamentaria fue la antesala al discurso sobre el Estado de la Unión que Biden pronunció ese mismo día ante el Congreso. Una alocución que, si bien se centró en la situación interna del país, no dejó de lado el impasse que vino a tensar aún más las relaciones entre las dos potencias más importantes del mundo. Estoy comprometido a trabajar con China, donde podamos promover los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo. Pero no se equivoquen al respecto. Como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país. Y lo hicimos. El vínculo entre Washington y Beijing se encuentra en su punto más bajo, donde la confrontación entre ambas naciones se ha hecho cada vez más frecuente en los últimos años. Sin embargo, no siempre fue así. Era mediados de 1945 y tanto Estados Unidos como China celebraban juntos como aliados la rendición de las tropas japonesas que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Por ese entonces, el gigante asiático también libraba su propia pugna, una guerra civil entre el gobernante Partido Nacional Chino, que posteriormente escaparía a Taiwán, y el Partido Comunista. El conflicto terminó en 1949 con el triunfo del Ejército Rojo, liderado por Mao Zedong, quien proclamó la que hasta el día de hoy se conoce como la República Popular China. Fue el hito que por décadas congeló las relaciones entre Estados Unidos y China, pero que también abrió la disputa entre Beijing y Taiwán. En 1971, la isla autogobernada fue retirada de la ONU y se designó a la República Popular como único representante del pueblo chino. En vista del frenesí y los modales irracionales que se han desplegado en este salón, la delegación de la República de China ha decidido no participar en ningún otro acto de esta Asamblea General. También por esa época, un deporte contribuyó al deshielo entre Washington y Beijing. Durante el Campeonato Mundial de Ping Pong del 71 en Japón, un jugador del equipo estadounidense, Glenn Cowan, se subió por error al bus que llevaba al equipo chino. Al bajar, la prensa captó esta amistosa imagen entre dicho deportista y el triple campeón mundial Zhuang Zedong. La noticia llegó hasta Beijing, donde el propio Mao decidió invitar al equipo norteamericano a visitar su país. Fue la primera
vez en 20 años que estadounidenses pisaban suelo chino. Me alegro de haber tenido esa oportunidad de experimentar el intercambio. Abrió una puerta a la diplomacia y a las relaciones amistosas entre todos nosotros. La diplomacia del ping-pong desembocó al año siguiente en la histórica visita del presidente Richard Nixon a Beijing. Por ese entonces y en plena Guerra Fría, el mandatario estadounidense y Mao buscaban lo mismo, contrarrestar a la Unión Soviética. Fue el primer presidente de su país en funciones en visitar al gigante asiático, lo que allanó el camino a sus sucesores. En 1979, la Casa Blanca reconoció oficialmente al gobierno de Beijing como la única China. Sin embargo, mantuvo su apoyo militar a Taiwán. Aún así, las relaciones se deterioraron bruscamente con la llegada de Donald Trump. Cuando el republicano aún era mandatario electo, llamó públicamente a la líder de la isla, Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán, lo que Beijing interpretó como una violación a la política de una sola China. Luego lanzó una guerra comercial contra la nación asiática, imponiendo millonarios aranceles a sus productos. Con Joe Biden la relación no ha progresado. Washington ha buscado contrarrestar el auge de China. Junto a ello, la presión militar china sobre Taiwán tuvo sus puntos más álgidos en 2021. Estados Unidos ha sido claro en que responderá militarmente si el gobierno de Xi Jinping decide atacar a la isla. Las tensiones se elevaron al máximo cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, decidió viajar al territorio autogobernado en agosto pasado, a pesar de las amenazas del régimen de Xi Jinping. Muchas personas de distintos países, de diferentes rangos y con diversas trayectorias profesionales se han pronunciado una tras otra condenando la equivocada, estúpida y descabellada decisión de Pelosi de visitar Taiwán. La visita de Pelosi a Taiwán es un espectáculo político muy feo. En represalia, el líder chino cortó todo tipo de comunicación con Washington. Las hostilidades tomaron un respiro en noviembre con la cumbre entre los líderes de ambas naciones, la primera que han tenido siendo ambos mandatarios. Biden encomendó a su secretario de Estado, Antony Blinken, a hacer un seguimiento de las conversaciones con un viaje a China, visita que estaba programada para el fin de semana pasado, pero que terminó siendo suspendida tras la aparición del llamado globo chino el 2 de febrero sobre el estado de Montana. Lo que no gustó en la Casa Blanca fue la explicación de Beijing, quienes aseguraron que el dispositivo es una aeronave civil usada con fines científicos, principalmente meteorológicos. El globo fue derribado por el Pentágono sobre el Océano Atlántico 2 días después de ser descubierto, un operativo que fue condenado por China. Puedo asegurarles que esto no tenía fines civiles. Lo tenemos claro al 100%. Es un globo de vigilancia. Si fuera un globo civil, una nación responsable habría emitido algún tipo de declaración pública diciendo: atención, esto se dirige hacia ustedes. China no lo hizo. No respondieron hasta que fueron llamados. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. Y mientras ese es el ánimo en Washington, las operaciones de recuperación del globo continuaron esta semana. En tanto, Antony Blinken afirmó este miércoles, en compañía del secretario general de la OTAN, que Estados Unidos ha compartido la información que se ha obtenido sobre el dispositivo con una docena de países. Un hecho que vuelve a echar a piso la complicada relación entre ambas superpotencias. Bueno, y vamos a analizar ahora una gráfica para poner en perspectiva índices económicos, también sociodemográficos entre estas dos potencias, Estados Unidos, China y también nuestro país, para hacer precisamente esa comparación cuando estamos hablando de estas dos potencias y, por cierto, nuestro país. En cuanto a la superficie, por ejemplo, vemos que China tiene una superficie superior a los 9.600.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos, en tanto, más de 9.831.510 kilómetros cuadrados, y nuestro país, por cierto, una superficie mucho más pequeña de 756.950 kilómetros cuadrados. En población estamos hablando de una mucho más numerosa, miles de millones de habitantes en China, posteriormente ya Estados Unidos, y por cierto una
menor en nuestro país. Por eso también hablamos del gigante asiático, por ejemplo, en el caso de Beijing. Y el ingreso per cápita, más de $12.500 en el caso de China, por cierto, más de 76.000 en el de Estados Unidos y en el de nuestro país $16.488. El crecimiento mucho más alto, ¿no?, en el índice que vemos acá de este año de China, 5,2%, aunque claro, hay que mencionar también ciertas dificultades que ha generado la pandemia y las restricciones que se han llevado a cabo en China luego de esta emergencia sanitaria, 1,4% para Estados Unidos y la proyección de menos 1,5% para nuestro país, la inflación del 2% en China, 6,5% en los Estados Unidos, 12,3% en Chile. Gasto en defensa, esto es muy importante porque nos indica, por cierto, la prioridad en el gasto militar, que es bien alta en estas dos potencias. Este es el monto en dólares para China, por cierto, 230.000 millones, más de 800.000 millones en el caso de Estados Unidos y un número menor para nuestro país, 6.200. Y la pobreza, 0% según esta estadística para China, 11,6% para los Estados Unidos, 10,5% para nuestro país también en cuanto y dependiendo, por cierto, del porcentaje de población de estos tres países. Ahí la comparación entre los dos gigantes mundiales y para tener la perspectiva con Chile. Vamos ahora a tomar contacto con Ione Molinares, corresponsal de CNN, que está en Washington, para abordar, Ione, ¿cómo estás? Bienvenida acá a CNN Chile. Lo que fue el último discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden, hubo ámbito político interno que se abordó, pero también internacional, y había muchísima expectativa en lo que fuese a decir sobre China. ¿Cómo se ha reaccionado a este discurso? ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo estás? Ha sido fue bastante intenso y fue bastante largo. El presidente Biden estuvo hablando por más o menos más de una hora, si cuentas aplausos, abucheos, etcétera. Pues se extendió todo esto para hablar de temas importantes. Varias cosas él quería dejar en claro. Primero, recordarle a los votantes estadounidenses que en los últimos 2 años sí se han hecho cosas. Tal vez la gente no lo sienta en el bolsillo inmediatamente, directamente. El precio de la gasolina, el precio de los huevos, la canasta básica sigue muy alto. Y a los estadounidenses no les gusta. Comparado, sí, con otros lugares, por supuesto que Estados Unidos está en una buena situación, pero dentro del electorado estadounidense, pues hay mucha presión para que se mejoren las cosas o por lo menos algo de lo que existía antes de la pandemia. Entonces, Biden les explica y les recuerda todo lo que se ha avanzado y que se ha hecho de forma bipartidista. Y la otra parte es básicamente mirar lo que serán los próximos 2 años y por qué es importante que se mantenga esta Casa Blanca en los próximos 4 años. Hay ya serios indicios de que Biden está cada vez más cerca de anunciar que va a buscar la reelección. Hay muchas preguntas sobre su edad, sobre su energía y sobre todo si, dependiendo de quién vaya a ser realmente entonces el candidato republicano, pues esto va a tener una implicación muy importante. Biden había dicho que si Trump se lanzaba, él lo haría una vez más para buscar la reelección y en ese punto estamos. Pero por eso el presidente mostró mucha energía y de hecho lo que hizo fue que provocó la molestia de los republicanos que en esencia se dejaron, cayeron en la trampa básicamente de Joe Biden, que los hizo molestarse, los hizo abuchearlo y sí, aquí en Estados Unidos es muy poco común, muy raro que se vea ese tipo de acciones como se ven en el Parlamento Europeo, por lo menos, o en Gran Bretaña. Ese tipo de movimientos en términos del Parlamento es diferente. Aquí no, y cuando se escuchan esos abucheos cae muy mal. Entonces hoy los republicanos se están disculpando y están señalándose entre ellos. El presidente de la Cámara de Representantes les había advertido que se comportaran. ¿Por qué? Porque hoy la gente está hablando más del mal comportamiento de la oposición por encima de lo que dijo el presidente Biden, y eso es música para los oídos de Biden y de la Casa Blanca. A tu pregunta, en términos de China, bastante escueto, pero lo suficientemente fuerte como para advertirle a China que Estados Unidos sabe lo que está haciendo ese país y muy poco se refirió directamente, sin mencionar directamente el globo de China de la semana pasada. Sí indicó que
incidentes como el de la semana pasada son claramente una afrenta para Estados Unidos que no va a dejar de responder. Y del otro lado, que también fue muy importante, fue Ucrania. Algunos quisieran que el presidente se hubiera extendido más a Ucrania, pero a este punto, ya casi a un año entero de la asistencia y de uno de los éxitos más grandes que ha tenido Biden, que es mantener a la alianza de la OTAN unida en un frente común, asistiendo a Ucrania, pues realmente es muy poco lo que hay que decir. Simplemente fue muy escueto, van a seguir ayudando a Ucrania, no hay vuelta de hoja, a pesar de que aquí en la oposición hay quienes quisieran ya terminar con esta ayuda, por lo menos reducirla. Algunos piensan que esta ayuda debería ir para la frontera, etcétera. Entonces, sí pasaron muchas cosas, la dinámica también es interesante. Este tipo de discursos sirven para que el mandatario hable, extienda su agenda y a partir de hoy comienza a venderla por todo el país. Por ahora parece que las cosas le salieron bien al presidente. Ione, la política internacional suele abordarse también en este tipo de discursos, que es más, eso sí, como tú mencionabas, con un enfoque ya más doméstico, dirigido, por cierto, al pueblo estadounidense y también al mundo político de ese país. Llamó la atención el tono, si bien tú decías fue escueto en cuanto al tema China, pero el tono abordado, porque incluso hubo hasta un emplazamiento directo al propio presidente chino, Xi Jinping. No sé si llamó eso la atención tras ese discurso o es algo regular. No te entendí muy bien, perdóname, ¿me puedes repetir eso? Sí, llamó la atención el tono con el cual Joe Biden en esta ocasión, en este discurso en particular, se dirigió a China y en específico al presidente Xi Jinping en el contexto de lo que había acontecido con el globo la última semana. Pues realmente era lo que se esperaba que el presidente le hiciera una advertencia sin ni siquiera entrar en mucho detalle, en parte porque hay una investigación en fondo, en parte porque todavía se está escudriñando qué traía este globo, en parte porque ahora se conoció que esto no había sido un solo incidente, que había ocurrido incluso durante el gobierno del presidente Donald Trump y que en ese tiempo ni siquiera el Pentágono se había dado cuenta, vinieron a descubrirlo, fue después, hay muchas preguntas alrededor de eso. Entonces cuando este tipo de cosas aparecen es mejor dejarlo lo más sucinto posible y dejar las cosas bastante claras, pero hasta ahí, porque todavía hay muchas aristas que estudiar en ese tema específicamente de China, pero queda claro sí que las relaciones que Biden estaba tratando de, si no reencaminar, por lo menos ajustar, por lo menos darle un espacio a ver en qué aspecto se puede mejorar esta relación, porque realmente ya no hay nada más que decir, hay una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China y eso simplemente se va a complicar. Entonces, es difícil, ¿verdad?, pensar que en términos de China las cosas vayan a cambiar y la verdad es que es una situación muy compleja porque Estados Unidos ha dependido tanto de China en términos de préstamos, en términos de producción de las partes para celulares, la producción manufacturera, todo esto, que desentrañar todo esto va a ser muy complicado. Estados Unidos ha tratado, durante Biden se han mejorado por lo menos los incentivos para la producción de manufactura aquí en Estados Unidos, pero va a ser muy difícil, son años, décadas de una dependencia comercial que ahora pues le está costando mucho a Estados Unidos. Ione Molinares, corresponsal de CNN, muchas gracias por esta comunicación con CNN Chile. Que estés muy bien. Cómo no, gracias. Hasta la próxima. Bueno, y vamos a seguir profundizando en este tema y nos acompaña ahora Constanza Jorquera. Ella es analista internacional de la UDP, también integrante de la Red de Politólogas de la Red de Mujeres Internacionalistas. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Constanza, ¿en qué pie quedan las relaciones entre China y Estados Unidos con lo acontecido la última semana? Es bastante complejo porque vemos que tanto el estilo de la diplomacia de ambos países como las propias presiones internas vienen a entorpecer lo que es no necesariamente la relación bilateral en sí, que me parece que si bien se ha deteriorado, tampoco está en un momento tan grave como en algunas escaladas anteriores, sino que afectan la comprensión del otro y cómo ambos están acomodando sus entornos estratégicos para poder resolver problemas comunes como son los bienes públicos globales,
luego del G20 se suponía que habían llegado a un acuerdo de trabajar en conjunto, estaba la visita de Anthony Blinken que se tuvo que suspender, entonces ahora nos encontramos nuevamente en un estado de incertidumbre y eso da pie para que esta fractura que podría suponerse permita que otros actores puedan intervenir a nivel discursivo, también en la narrativa respecto a cómo se perciben mutuamente para que esa relación efectivamente empeore más. ¿Qué otros actores podrían ser eso? El Congreso de Estados Unidos, por ejemplo. No olvidemos que estamos en un año bastante clave para Biden y su administración y obviamente se le va a juzgar en la forma en cómo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y también el conductor de la política exterior, puede manejar temas de seguridad nacional, del rol de Estados Unidos en el sistema internacional, y vemos que los republicanos también están presionando al respecto. Está el discurso ante los Estados de la Unión, que es bastante interesante, y por parte de China también tenemos actores que son claves para entender la cuarta revolución industrial o toda esta carrera tecnológica como Huawei y otras empresas, bien, y también yo diría el rol de quienes expresan las ideas. Bien, vemos que en el caso de los portavoces de política exterior de China tienden a ser un poco más agresivos, están actores militares por parte de Estados Unidos también haciendo sus declaraciones, y no olvidemos el rol de los medios, porque en Estados Unidos la tesis de la amenaza china se vuelve cada vez más fuerte. Ahora, desde la perspectiva de lo que esperaba o también cómo venía esto para el gobierno chino, ¿cómo se entiende todo esto? Porque, claro, lo que dicen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China es que acá era un globo de naturaleza civil que se desvía en la ruta, que no había un fin militar de espionaje, pero genera esta situación que se cancela, o sea, más bien se pospone, ese es el término que se utiliza, el viaje de Anthony Blinken, que era muy esperado también en ese país, ¿no? Claramente, aquí, como decía anteriormente, hay una especie de estancamiento y de pensar qué va a suceder, qué hacemos ahora, porque China sí, vemos que puede ser una potencia económica importante, que es un actor determinante, sobre todo en la pandemia que he evidenciado, pero Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo, pero tampoco es capaz por sí mismo de resolver problemáticas como temas energéticos, la guerra en Ucrania, el manejo de lo que llamamos la pospandemia, que también es discutible, salud global, cambio climático, un montón de temas también de lo que se está configurando en los espacios críticos, como no solamente tierra, mar y aire, que es lo que conocemos, sino que también el ciberespacio, el espacio exterior. Entonces, luego del G20, que es un foro multilateral donde no conocemos mayor detalle, esta era una relación que tiene que avanzar, tienen que resolver los problemas juntos, y este espacio de reunión que iba a ser entre ambos actores, que todo el mundo los está mirando, ahora no sabemos qué va a suceder, porque también vemos qué presiones tiene, como decía anteriormente, hacia Biden y su liderazgo, cómo afrontar a China. Entonces, obviamente se esperaba que esta reunión estuviese en un tono más amable, más conciliador, de convergencia, de lograr acuerdos, pero quizás si es que esta reunión se produce o hay algún encuentro bilateral, puede que el tono y la forma de afrontarlo sea distinta. Entonces, también China queda en un pie vulnerable, porque también se está discutiendo qué tan capaz es de respetar el derecho internacional. Y en ese sentido, ¿cómo se puede explicar lo que sucede? ¿Es posible que haya sido un accidente en cuanto al desvío de ruta de un avión, digo, de un globo de naturaleza civil, o acá hubo algo más? Hay varias tesis, porque por un lado se dice que este tipo de globos no tienen mucha capacidad de ejercer una recopilación de información que pudiese considerarse como inteligencia, y que tampoco tienen demasiada precisión para poder estar en un lugar y poder captar fotografías o algún video, bien, pero si efectivamente es un globo civil con fines de investigación científica, meteorológica, y se desvió y perdió su rumbo, también da cuenta que China no tendría las capacidades necesarias para algo de ese tipo. Entonces está esa tesis. Sin embargo, vemos que apareció otro globo, bien, en lo que conocemos como América Central, el Caribe, y eso también es complicado porque ahí está la mayoría de los países que todavía mantienen relaciones oficiales con Taiwán. Entonces, esta tesis de que es un globo con fines científicos, civiles,
pierde relevancia. Y otro punto importante que ya se está discutiendo en Estados Unidos es que este tipo de globos ya se habrían detectado durante la administración de Donald Trump. Entonces la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no hizo nada al respecto? De hecho, se demoraron varios días en derribar este globo porque se consideraba que no era un peligro. Entonces pienso que ambas partes están fallando en cómo se comunican para efectivamente bajar la incertidumbre, porque esto da espacio para teorías, para confabulaciones y también para un mayor, yo diría, tensión en la forma en que se comunican, porque al derribar el globo, bien que fue orden de Biden, China respondió que eso era inaceptable y que era una ofensa y una provocación. China tiende a plantear su posición como provocaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados. Entonces eso también escapa a la relación bilateral Estados Unidos y China, sino que también a otros actores que son relevantes como actores europeos y otros también del Asia-Pacífico. Claro, y ese es el factor que genera más preocupación ahora, considerando las tensas relaciones, ya lo revisábamos, pero la eventualidad que esto pueda escalar más allá. ¿Es un escenario que podría abrirse en el corto plazo? Depende de cómo los actores lo puedan manejar. Pienso que la forma de hacerlo hasta el momento, más allá de críticas o tonos mejores o peores, ha sido bajarle el perfil, manejarlo con mesura, con responsabilidad, poder también gestionar la forma de mostrar al mundo que su relación va más allá de este episodio puntual y que la relación tiene un potencial importante, de que esto no va a afectar y que van a seguir profundizando en temas multilaterales que son de vital relevancia para el mundo. Depende de eso. Si efectivamente vemos que hay una presión mayor a nivel político hacia Biden para tener un enfoque más duro, por ejemplo, puede que esto pueda sumarse a una serie de hitos. Por ejemplo, no hay que olvidar el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, pero que por parte del Ejecutivo también le bajaron el perfil. Entonces, depende mucho de la responsabilidad de los tomadores de decisiones. Claro, y se habla incluso de que ahora el nuevo presidente de la Cámara de Representantes también estaría pensando en lo mismo, en ir a Taiwán. Ahora, en cuanto a este nuevo periodo que se abre también para Xi Jinping, que obtiene también un nuevo mandato, ¿qué tan relevante va a ser este tema, las relaciones con Estados Unidos, esta competencia entre dos grandes potencias para lo que viene, tanto en el periodo que comienza y por cierto también en la discusión política interna de China? Bueno, a nivel internacional se presenta como un desafío mayor porque ya se habla, por ejemplo, de una nueva Guerra Fría y también lo que es el entorno estratégico de China, porque el proyecto del Indo-Pacífico, que si bien viene de India y de Japón en su origen, en su concepción, es Estados Unidos también quien lo promueve. Entonces esta idea de un Indo-Pacífico seguro y estable claramente es una especie de estrategia de contención hacia China. Entonces todo lo que es su espacio, que considera como suyo el espacio territorial, viene a ser mucho más complejo. No olvidemos el Mar del Este, el Mar del Sur en particular, donde Estados Unidos tiene una presencia importante, y otro actor relevante que es Taiwán. Bien, que ahí está este tema histórico que es el principio de una sola China, de un país, dos sistemas. Entonces, obviamente todo esto se complica. También hay acercamientos y conversaciones con países como Corea, que también su nuevo gobierno es mucho más cercano a Estados Unidos, conversaciones con la OTAN, incluso de extender esta concepción de la misma OTAN, bien, qué va a pasar con este proyecto del Indo-Pacífico. Y por otro lado también China, y en la figura de Xi Jinping, tiene que legitimarse no solamente a sí mismo como líder frente a su pueblo, sino que también legitimar al partido como capaz de conducir a China hacia sus metas estratégicas. Ya se avecina el 2030, que es un año clave para todos los países con la Agenda 2030, pero también viene el 2049-2050 para redondearlo, donde se cumplen los 100 años desde la instalación de la República Popular China. Y para China los plazos, ellos planean todo a largo plazo. Entonces para nosotros quizás 2050, eso es mucho tiempo, pero ellos ya lo están planificando. Entonces aquí se está jugando la sobrevivencia del régimen, la forma en que Xi Jinping quiere conducir no solamente sus relaciones internacionales, sino que también la política doméstica y otros proyectos geopolíticos importantes como el Made in China 2025, la iniciativa de la Franja y la Ruta y otras iniciativas que van a marcar si es que efectivamente China logra
sobreponerse a Estados Unidos, ser la primera potencia global, o se va a mantener como segunda pero exitosa y que no vaya a pasar como ha ocurrido en otras tensiones hegemónicas. Constanza, por último, estábamos recién revisando una gráfica respecto a la situación acá en nuestra región, la influencia creciente que ha tenido China. ¿Eso en parte podría explicar, por ejemplo, por qué la respuesta de Estados Unidos es tan distinta a la que hubo acá en la región con estos reportes también de globos que China reconocía que eran de su propiedad? Bueno, aquí tiene que ver con el tema del tamaño. O sea, hay un tema de poder y de margen de maniobra que todos los actores internacionales tienen, en este caso los estados. Claramente Estados Unidos puede tener un tono mucho más agresivo, confrontacional y hacer valer su poder porque es la primera potencia del mundo. Sin embargo, los países latinoamericanos son países pequeños, muchos son emergentes, también estamos enfrentando problemáticas importantes. América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia, hay un tema de crisis económica importante y efectivamente China, nuestro socio comercial más importante, y que queremos atraer la inversión, queremos atraer no solamente la inversión tradicional, en esta idea de intercambio de materias primas por bienes de mayor valor agregado o por experiencia o know-how, sino que también se está discutiendo temas de transferencia tecnológica, la misma cuarta revolución industrial, temas de conectividad digital, electromovilidad, también fuentes de energía renovables, y en ese sentido China es un actor fundamental para dirigir esas relaciones. Entonces, pienso que no es lo mismo en ambos casos y se ha tratado de mantenerlo de forma mesurada, pienso, para no generar alerta, porque en el caso de Estados Unidos vimos que esto generó mucho temor también en la población, porque este globo se movió, por supuesto, pero donde se halla es en un espacio agrícola, pero donde también hay bases militares estratégicas estadounidenses. Constanza, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para profundizar, por cierto, en esta información. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Conexión Global Prime aquí en CNN. Bueno, y vamos a profundizar en este tema y la implicancia también, efectos que esta discusión tiene acá en nuestra región, porque Estados Unidos y en los últimos años China, sobre todo, se han convertido también en actores muy relevantes acá en América Latina y, por cierto, también en nuestro país. Tenemos estas gráficas que, por ejemplo, demuestran cómo ha ido mutando las importaciones acá en nuestra región y también en el Caribe desde esos dos países, tanto a comienzos de este siglo, ya en el 2000, y por cierto la actual década, la del 2020, que comienza precisamente en ese año. Ahí hemos querido hacer esa comparación con colores que destacan, por cierto, quién era el principal país inversionista, por cierto, y también protagonista de estas importaciones. Eso ya en el año 2000. Ese color azul lo deja muy en evidencia. Estados Unidos, eso en esta repartición, si podríamos llamarlo de esta manera, en términos económicos, por cierto, en las inversiones acá en nuestra región, vemos que para el año 2000 hay ahí un rol predominante de los Estados Unidos. Brasil, por cierto, sobre todo con su presencia económica en Argentina, un tema que habíamos discutido también en otras ediciones de nuestros informes internacionales. Pero cambia toda esta situación en 20 años y ahora, si nos trasladamos al año 2020, vemos que el gran actor en términos económicos, el gran inversionista acá en nuestra región, donde están también todos los flujos de relaciones económicas entre distintos países de la región y esta otra nación, es China, claramente con un color rojo que se convierte entonces en dominante acá en América Latina y que explica, por cierto, también los recientes lazos, sobre todo económicos, entre países de Sudamérica, pero también otros de Latinoamérica con el gigante asiático. Y si nos vamos, por cierto, ya a un nivel más micro y miramos, por ejemplo, cuál es la situación en nuestro país, podemos también ir avanzando
incluido en ese análisis. Solo para agregar en esta comparativa, en estas gráficas, por cierto, con este despliegue regional, hay acá un hecho muy importante. Cuando ya China empieza a ser un actor relevante, abre su economía, sobre todo con la pertenencia también a organismos internacionales económicos, algo que comienza precisamente luego del 2000 y eso entrega más dinamismo a su economía y, por cierto, lo hace más presente en otras regiones donde anteriormente había una mayor presencia estadounidense, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos a comienzos del 2000, pero ya hemos visto que eso va cambiando en los últimos años. Y en esta gráfica que hemos preparado acá está el nivel de inversiones por porcentaje en nuestro país para hacer precisamente ese análisis más micro, y estos son datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de nuestro país, donde vemos que el 6% de esas relaciones económicas, de esas inversiones, son a los países de la Alianza del Pacífico, un 11% a la Unión Europea, un 17% a los países del Mercosur, que tienen el mismo porcentaje y quedan en un segundo lugar con los Estados Unidos, que queda en este espacio. ¿Y quién es el país que se lleva el mayor porcentaje de todos esos flujos económicos e inversiones acá en Chile? Es precisamente China, con un 32%, y por eso hablamos que se trata de nuestro principal socio comercial, el gigante asiático. Bueno, y queremos profundizar sobre este tema y por eso vamos a conversar a esta hora con Andreas Feldman. Él es académico, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Illinois, que nos acompaña a esta hora acá en Conexión Global Prime. ¿Cómo estás, Andreas? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Jacinta, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá. Andreas, quiero partir preguntando sobre esta reciente situación que hemos tenido con este supuesto globo espía, que de cierta manera, por cierto, deja en evidencia la complejidad de las relaciones entre dos potencias, China y Estados Unidos. ¿Estamos hablando del episodio de mayor tensión reciente entre ambos países o hay otros que puedan ser más difíciles que este que hemos visto esta semana? Bueno, te diría que el periodo más duro fue los ejercicios, las maniobras militares que desarrolló China en Taiwán. Después de la visita de Nancy Pelosi. De Nancy Pelosi, sí, hace un par de meses. Esto es un incidente serio, pero es más bien un faux pas, un error estratégico, digamos, por parte de China, digamos, ante la visita en ciernes del secretario de Estado Antony Blinken, como una manera de tratar de generar, digamos, de revendar un poco las relaciones entre ambos estados. Entonces, básicamente es un evento desafortunado que genera aún más tensión, digamos, ¿no?, entre las dos potencias, en circunstancias que hay un esfuerzo por ambos lados por tratar de, digamos, llegar a por lo menos a algunos puntos de acuerdo sobre temas, digamos, muy relevantes, como diría que es Taiwán, como digamos, el apoyo como tratar de morigerar un poco el apoyo que tiene China a la invasión rusa de Ucrania, y una serie de otros temas en materia, digamos, ¿no?, de espionaje tecnológico y en materia comercial, diría. Y tuvo que ver este viaje que ya comentabas tú de Antony Blinken, que estaba programado precisamente para ese fin de semana, el hecho que se generara esta situación durante este tiempo. ¿Por qué lo pregunto? Porque era muy esperado este viaje, de cierta manera daba continuidad al trabajo que se había hecho en esta cumbre el año pasado entre Biden y Xi Jinping, pero se pospone, esa es la palabra que han utilizado desde la Casa Blanca, esta visita en vista de esta situación, y eso quizás ha generado o ha llamado más la atención, el hecho que esta situación que China dice fue un accidente, que es un globo para fines investigativos que se desvía de su ruta. Estados Unidos no cree esa versión y sigue acusando acá que hay un instrumento de espionaje detrás. Justo ocurriera esa situación en la víspera de ese viaje. ¿Qué tan causante fue eso de este impasse? No, de todas maneras, detona este impasse al que tú te refieres, Jacinta, y la diplomacia estadounidense, con mucha inteligencia, diría yo, en el fondo pospone la visita, y lo dice expresamente, porque de haberse llevado a cabo,
este incidente en el fondo llenaría todo el espacio y consumiría toda la atención y la energía en circunstancias que hay elementos mucho más importantes que discutir, como los que mencioné hace un ratito, ¿no? Entonces, probablemente la visita se posponga. Recuerda que, digamos, hay sectores dentro de la política doméstica estadounidense que son férreamente contrarios a China, y hay sectores también duros en China que en el fondo sí objetan el hecho que Estados Unidos haya, digamos, destruido este globo espía. De modo que hay que esperar que las aguas se calmen y ver básicamente cómo se puede llegar a concretar una nueva visita, porque, como tú bien mencionabas, ¿no?, el encuentro entre Xi Jinping y el presidente Biden en Bali hace un par de meses generó, digamos, una reapertura de un diálogo muy relevante entre estas dos potencias que están, digamos, mezclados o están de una otra manera en medio de una nueva Guerra Fría. Y es muy importante que en el fondo haya un diálogo más fluido. La diferencia entre la Guerra Fría que existía, digamos, ¿no?, hace mucho tiempo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y la que existe hoy entre China y Estados Unidos, es que hay enormes, digamos, niveles de contacto económico y financiero entre ambas potencias. De modo que cualquier tipo de problema y de fricción genera un montón de dificultades en una serie de materias comerciales, financieras y de otro tipo, que en definitiva son muy dañinas para el mundo, no solamente para la relación bilateral. Andrés, ¿y podemos definirlo así entonces? ¿Estamos en una especie, o más bien en una Guerra Fría ahora entre las dos potencias más grandes a nivel mundial? Yo diría que sí, yo diría que hace mucho tiempo estamos en una Guerra Fría con, digamos, con condicionantes y características distintas a las que existían. La Guerra Fría entre Estados Unidos y China es un poco distinta a la que hay entre Estados Unidos y Rusia, ¿no?, por el nivel de contacto, por el nivel, digamos, de involucramiento económico que existe entre estos dos países, ¿no? Las economías están totalmente plegadas y por lo tanto esto genera dificultades en un sinnúmero de áreas, ¿no? Y hace que las características de esta situación sean, digamos, mucho más difíciles de manejar, y por ende hay una, digamos, intención por ambas partes, hay un reconocimiento de esta situación y por lo tanto quieren llegar por lo menos a tener grados de diálogo en el cual se diga, digamos, a la cara las cosas donde no están de acuerdo, y en el fondo que se generen espacios y mecanismos de contención de crisis, ¿no?, mirándose al futuro. Y la visita del secretario Blinken apuntaba un poco a eso, ¿no? No te diría que a enmendar relaciones, pero por lo menos a tenerlas en un marco de predictibilidad, a modo de tratar de evitar futuras crisis que pueden ser muy, como te dije, imprevisibles y severas. ¿Y hay potencial para que esto escale a un enfrentamiento ya directo? Bueno, justamente la idea de mantener el diálogo es para tratar de evitar eso. Yo creo que ambas potencias entienden que eso no le conviene a nadie, pero hay temas muy sensibles, en especial el tema de Taiwán, ¿no?, que es algo que está ahí, donde las tensiones han ido en aumento, definitivamente. No hay duda de eso, ¿no? Pero frente a eso, Estados Unidos ha mantenido una posición de ambigüedad estratégica, en la cual está comprometido supuestamente a defender a Taiwán en el caso de que ocurra una invasión por parte de China, pero eso no está básicamente escrito en un tratado o algo, es más bien un enunciamiento por parte de Estados Unidos. De modo que esa tensión subsiste y esa ambivalencia en el fondo sí genera una situación de impasse entre ambas potencias. Andreas, ¿es creíble la versión de un accidente de un avión de naturaleza, un globo, digo, de naturaleza civil que se desvía en su ruta, o acá hay algo de razón en la acusación que hace Estados Unidos? A mi modo de ver, esa versión no es creíble. Claramente, digamos, hay una serie de la inteligencia en Occidente, no solamente Estados Unidos, sino otras, han apuntado que evidentemente era un globo espía. De hecho, interesantemente, los análisis dicen que esto fue la obra de alguien en los sectores de inteligencia en China, digamos que
llevó a cabo esta operación sin tener el visado de las altas autoridades. Esto ha sido un dolor de cabeza para el presidente Xi Jinping y por lo tanto probablemente debe haber una purga hoy en día en esos sectores de inteligencia que llevaron a cabo esta acción, que como te mencionaba en el principio, ¿no? Es muy desafortunada en términos del timing, es muy mala, porque para el presidente Xi Jinping la visita de Blinken revestía mucha importancia y por lo tanto el hecho de que se haya generado esta situación, se haya suscitado, descarrila esa visita que se negoció durante meses y con muchas dificultades, ¿no? Así que, bueno, es un retroceso y evidentemente que las autoridades chinas no están contentas con esas, pero, por otro lado, también es una situación un poco embarazosa para China, porque, por mucho que diga que este es un globo aerostático, digamos, ¿no? Que tenía fines, digamos, meteorológicos, es evidente que no lo era, y eso hace que en el fondo sí esta propensión de China a tener, digamos, actitudes hostiles con respecto a Occidente se ve plasmada en esto, ¿no? Entonces, evidentemente que no es algo que sea necesariamente positivo para la imagen china y para la diplomacia china, para su postura en general con Estados Unidos y con el resto del mundo. Andreas, por último, ¿qué impacto ha tenido todo esto en la política interna de los Estados Unidos? Ya veíamos, por ejemplo, ayer las declaraciones, un emplazamiento directo que no se había visto en una instancia más doméstica como este discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden hacia Xi Jinping, precisamente luego de este impasse. Pero además esto acontece cuando se está a la espera de definiciones políticas de cara a la próxima elección presidencial. ¿Puede tener un impacto mayor en ese espacio, el de la política interna estadounidense? Bueno, sí, el tema China es un tema que hace mucho tiempo es muy importante en la política doméstica estadounidense, efectivamente. Y interesantemente la postura del presidente Biden es reconocer las diferencias que hay con China, pero de una manera bastante prudente, como diría yo así, o la política exterior del presidente Biden, tratar de poner, digamos, freno a cualquier tipo de escalamiento de la crisis. Y por eso el diálogo era importante. Pero en el frente doméstico, el presidente Biden tiene mucha crítica por parte de los sectores republicanos que le exigen una postura más dura, ¿no? Y de hecho, cuando surgió, digamos, este globo espía, durante varias horas, y diría casi más de 24 horas, la aviación, la Fuerza Aérea estadounidense no lo derribó, ¿no? Y ahí básicamente en el Pentágono se estaban haciendo una evaluación sobre la situación y finalmente yo creo que el presidente Biden se dio un poco a la presión interna, ¿no? En la cual sectores más radicales, ¿no? Y en particular del Partido Republicano, demandaban una acción militar concreta para derribar este globo espía. De modo que el presidente Biden tiene que caminar esa línea muy fina entre, el fondo, verse como respondiendo, ¿no? A estas agresiones o a estas, digamos, diría más que una agresión, yo creo que es un acto un poco inamistoso, casi hostil por parte de China, es un acto de espionaje, pero por otro lado, sin en el fondo dañar de manera muy profunda la relación con China, porque hay muchos elementos que la administración de Biden quiere seguir, digamos, trabajando, quiere seguir manteniendo el diálogo abierto, que es algo que se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Rusia ha sido muy perjudicial. El hecho de que el diálogo entre Estados Unidos y Rusia sea mínimo genera condiciones mucho más imprevisibles y difíciles, y eso es lo que el presidente Biden está tratando de evitar en este particular caso. Andreas Feldman, te agradecemos muchísimo el tiempo para esta conversación con CNN Chile sobre este tema. Que estés muy bien. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos. Bueno, y vamos a seguir profundizando en este tema, en qué estado están las relaciones entre dos gigantes, Estados Unidos y China, tras lo acontecido en la última semana, cómo eso también se ve desde la arista diplomática, y está con nosotros ya en contacto Jorge Jaime, él es ex embajador de nuestro país en China, para abordar precisamente esta situación. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido acá a Conexión Global Prime de CNN Chile. Buenas tardes. Gusto estar contigo. Igualmente. Jorge, primero desde el punto de vista diplomático, ¿cómo ve usted esta situación? Es sin duda un incidente grave, ¿no? Sí, por supuesto que lo es. ¿Qué duda cabe que esto es un incidente grave? Llevó incluso a suspender lo que habría sido la primera visita del secretario de Estado
de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, a China, que estaba programada para el fin de semana pasado, y ha echado un balde de agua fría en toda la ofensiva diplomática que estaba llevando a cabo China, después de haber estado 2 años encerrada por el tema del COVID. Entonces ha sido un asunto bastante grave, que ha complicado la relación entre Washington y Beijing, en momentos que muchos tenían la esperanza que pudieran comenzar a mejorar. Jorge, ¿y esto es un accidente de un globo de naturaleza civil que se desvía o es tangible la acusación que hace Estados Unidos de que acá hay una intención militar en términos de espionaje? Bueno, acá hay varias cosas interesantes. Lo primero, una de las cosas que a mí me parece más fascinante es que los globos estos son naturalmente una tecnología del siglo XVIII. Ahí fue que se inventaron. Incluso se usaron para propósitos militares en la guerra civil de los Estados Unidos en el siglo XIX. Y me parece como una cosa muy anacrónica, un poco de una novela de Julio Verne, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Qué hace un globo así? El año 2023, en la era digital, en la era de los satélites, en fin. Y ahí una respuesta es que efectivamente los globos cumplen una misión importante para recolectar información, vuelan obviamente más abajo, más cerca de la Tierra que los satélites, por lo tanto pueden detectar señales de radio, pueden también detectar algunos movimientos que los satélites no pueden hacer, de manera que cumple una función. Ahora, no es claro de que este fuese un globo espía chino. Puede ser, como dicen los chinos, que sea un globo meteorológico, aunque muchos dicen que eso es poco probable. Una manera de establecer eso es ver qué es lo que estaba en el equipo que se cayó al mar después que el globo fue derribado por un caza norteamericano y el equipo cayó al mar ahí frente a Carolina del Sur. Pero eso va a tomar un tiempo. De manera que es muy difícil todavía poder aventurar cuál era la verdadera misión. En todo caso, el resultado neto es que China no ha quedado bien porque contribuyó a suspender una visita que era esperada con mucho interés por parte de Pekín. La visita de Anthony Blinken, por cierto. Del secretario Blinken. Exactamente. El secretario Ahora, la otra pregunta que surge es, hay una gran interrogante, de cualquiera que haya sido la razón de esto, ¿qué es lo que hay realmente detrás? Porque algunos han dicho, por ejemplo, que esto sería una provocación, que China estaría respondiendo a lo que han sido las incursiones de la Marina de los Estados Unidos en el estrecho de Taiwán y en el mar del sur de China. A mí eso me parece poco probable, de pronto China no funciona así. La otra posibilidad es que esto simplemente haya sido un error, una metida de pata. Alguien se equivocó y despachó este globo en el momento equivocado. Según los modelajes que se han hecho, era predecible que los vientos lo llevarían a sobrevolar los Estados Unidos. Y una tercera posibilidad, que es la más conspirativa, es que alguien dentro de las Fuerzas Armadas chinas habría decidido mandar este globo para precisamente provocar esta reacción de Estados Unidos y evitar la visita del secretario de Estado para que las relaciones entre China y Estados Unidos sigan empeorando. A mí esto también me parece poco probable. Mi inclinación es que esto ha sido más bien un error, una metida de pata que ha tenido consecuencias muy graves. Y dadas las características de China, de su gobierno y por cierto también el poderío que ha adquirido recientemente ya el presidente Xi Jinping, ¿es posible que él no supiera de esa información independiente, la naturaleza del globo? Sí, yo creo que esa es una pregunta extremadamente importante. Naturalmente la imagen que se proyecta al exterior y al interior de China es que el presidente Xi controla todo. Y en ese sentido esto aparece como algo como que no cuadra. La verdad es que la burocracia china es enorme y no hay forma que el presidente chino lo sepa todo. Ahora, habiendo dicho eso, no deja de ser grave lo que ha pasado para la imagen de él. Una cosa así no debería pasar. Punto. Yo creo que acá hay varias personas que van a pagar un precio bastante alto por lo que ha ocurrido. Tanto es así que inicialmente, sí, en China,
En China, la reacción china inicial fue excusarse y pedir disculpas, lo cual es raro en el caso de China cuando ocurren estas cosas, lo que nos indica que algo no estaba cuadrando. Después que el globo fue derribado, China tomaba una posición más agresiva, pero la reacción inicial fue excusarse. De manera que yo creo que alguien ahí hizo lo que no debía. Y yo creo que va a pasar un tiempo hasta que sepamos si es que alguna vez vamos a saber exactamente lo que ocurrió. Jorge, ¿quién perdió más con digamos, este aplazamiento de la visita de Antony Blinken a Beijing? Lo digo así porque acá nos habló una cancelación, por ejemplo. Se habló de posponer, dejando abierta la posibilidad de que esto se vuelva a reprogramar. No sabemos eso sí cuándo, pero ¿quién perdió más con esta determinación? ¿China o Estados Unidos? No, yo creo que quien sale perdiendo de este incidente es China, porque el globo, la verdad es que no tendría por qué haber aparecido por encima del territorio de los Estados Unidos, si es que era una operación de inteligencia. Las operaciones de inteligencia en general se hacen de forma clandestina, no se hacen de esa manera tan pública y abierta, de manera que todo el mundo lo pueda observar. Además, como dije anteriormente, el momento es particularmente malo para China, porque China está en una ofensiva diplomática para volver al mundo, para congraciarse con otros países, para bajar las tensiones con Estados Unidos, de manera que quien ha perdido en esto ha sido China, a mi juicio. Ahora, yo creo que más allá de eso, la lección más amplia que tenemos que sacar es lo delicada de la relación entre ambos países, entre Estados Unidos y China en este momento, y al grado al cual algún accidente puede llevarnos a algo mucho más grave. O sea, yo creo que acá el peligro es que no es que los países quieran, por su propia voluntad, provocar una guerra, provocar un conflicto. Pero lo que puede pasar es que debido a ocurrencias como esta, debido a incidentes como estos, las cosas escalen. Y hay cosas que preocupan. Me dicen a mí que se ha publicado que el secretario de Defensa de Estados Unidos llamó a su contraparte, al ministro de Defensa chino, en medio de todo esto, y este no le tomó la llamada. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que las comunicaciones entre Washington y Beijing no son lo que deberían ser. Jorge, y respecto a ese tema, las relaciones propiamente tal ya entre Estados Unidos y China, ¿podemos hablar del momento de mayor tensión en su historial reciente? ¿Hubo otros quizás más complejos? ¿Y qué se espera ya para los próximos años, considerando que internamente también se abren periodos relevantes? Por ejemplo, políticamente Joe Biden supuestamente debe definir si es que buscará la reelección o no. Xi Jinping va a comenzar pronto un nuevo mandato, también luego de alcanzar más influencia dentro de la misma sociedad china. ¿Cómo queda el tema de las relaciones también en ese contexto para ambos países? Sí, gran pregunta. A ver, yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva y no hay que sobredimensionar. Por ejemplo, yo encontré mucho más grave la situación que se provocó entre China y Estados Unidos con ocasión de la visita de la representante, la señora Pelosi, a Taiwán en agosto del año pasado. Eso llevó a ejercicios militares chinos a través del estrecho de Taiwán y por encima de la isla, y ahí se produjo una situación verdaderamente bastante tensa. En comparación con eso, lo ocurrido ahora con el globo me parece que es de menor envergadura. Pero yo diría, y repito, que debe ser visto como una señal de advertencia para que las comunicaciones entre ambas superpotencias mejoren. Había índices de que estaban en ese camino, en ese carril, después de la reunión del presidente Xi con el presidente Biden en la cumbre del G20 en Bali, en noviembre pasado. La visita del secretario de Estado Blinken a China era otra señal de eso. Había planes también, no sé si se seguirán con ello, de que la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, visitase China en la próxima semana. En fin, acá lo importante, creo yo, es que ambas potencias sigan conversando, que los canales diplomáticos no se agoten y así se puedan bajar las tensiones y evitar incidentes como este en el futuro. Jorge Jaime, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile acá en Conexión Global Prime para abordar este tema. Que esté muy bien. Gracias por la oportunidad. Nos vemos. Bueno, y nosotros con esa conversación y este análisis que hemos querido hacer en este programa, dejamos hasta acá esta edición de Conexión Global Prime. Nos reencontramos ya la próxima semana con otro tema de actualidad internacional.
Que estén muy bien.